Hola, 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 mis queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Demoliendo Pitos. El caso de Transformers One es un tanto curioso, ya que se sabía de la existencia de esta cinta desde los alrededores del 2016 y 2017, época en la que Paramount había estrenado Transformers The Last Knight, y comenzando a querer formar un universo cinematográfico más amplio con películas como Bumblebee Movie y la ya mencionada Transformers One, una película que tomaría lugar en Cybertron antes de la guerra. Sin embargo, el estreno desastroso de la quinta película del Bayverse llevó a Paramount a realizar un cambio de planes. La película de Bumblebee se mantuvo, pero con muchos cambios. El más importante de ellos, aunque debatible para algunos, es que la película dio inicio a un reboot. Mientras tanto, por cuestiones de la vida, el proyecto de Transformers One se mantuvo y siguió adelante, aunque con algunas diferencias, pasando a ser algo aparte del universo de películas de Michael Bay o al nuevo universo que comenzó con Bumblebee Movie. Lo que sí generó cierto revuelo en su momento fue el anuncio de Josh Cowley como director de la cinta, el cual era conocido por haber dirigido Toy Story 4, una película que generó opiniones divididas pero en su mayoría negativas. Aparte de eso, otro tema era que la cinta se mantuvo mucho tiempo en las sombras, empezando a revelar información a partir del año pasado. Sin embargo, para este 2024, la espera se acabó. Sean bienvenidos, gente geek, a este nuevo video para el canal, donde daré mi opinión sobre la nueva película de Transformers. Cabe mencionar que este video contiene spoilers sobre la película. Sin embargo, con lo que me tardé en sacar esta crítica, este dato seguro importa poco ahora, ya que seguro casi todos la han visto. Antes de empezar, me gustaría hacer un paréntesis y darles las gracias por el gran apoyo que estuve recibiendo al canal este último tiempo. Sinceramente es algo que aprecio mucho. Por otro lado, tardé mucho en el desarrollo de este video por dos motivos. El primero era que mis estudios me quitaban las ganas de sentarme a escribir este guión. Quedaba muy cansado y simplemente quería relajarme con otras cosas, como jugar algunos videojuegos. Y el segundo fue que reescribí varias partes porque no me convencía cómo estaba quedando el guión. Ahora sí, sin más que decirles, vamos a comenzar con el video. Antes del estreno de la película, algo que me preocupaba era cómo se iba a desarrollar la historia de Transformers One, ya que los trailers daban a entender que se desarrollarían diferentes tramas, como la de los T-Cogs, la creación de los Decepticons, la presencia de los Quintessons, el gobierno de Sentinel Prime, etc. Afortunadamente, la película logró no solo incluir adecuadamente todas estas tramas, sino que también estén conectadas entre sí de forma natural. La historia de Transformers One es muy simple pero efectiva, tiene un buen planteamiento y una buena ejecución. Es una historia divertida, pero que en cierta forma expresa un mensaje que te puede llegar a hacer reflexionar, sobre cómo dos grandes amigos pueden dejar de serlo. Al salir del cine, la película me hizo pensar mucho en esto, y tomarle todavía más valor a mis amistades actuales, ya que nunca sabrás qué puede llegar a pasar en el futuro. Pero volviendo a la película en sí, cuenta con un ritmo bastante tranquilo que luego en un punto no hace más que acelerar, lo que hace la película mucho más disfrutable. Quizás ese primer tramo de la cinta puede ser algo lento, pero no deja de ser entretenido. En mi caso, sentí que a partir de la escena de Sentinel matando a los otros Primes, la película no hizo más que ir subiendo. Y ya que mencioné esa escena, aprovecho un momento para hablar sobre el tono de la historia. Como varios recordarán, el primer tráiler levantó polémica porque la película parecía tener un tono demasiado humorístico. Sin embargo, viendo la película, esto es totalmente mentira. El primer tráiler no refleja la realidad de la historia de la película, y creo que eso fue lo que les jugó en contra. Transformers One maneja un buen equilibrio entre ser chistosa y ser seria. No es como que una mezcla entre ambos tonos y que se sienta algo raro, o que uno interrumpa al otro en ciertos momentos. La película logra hacer que te rías cuando te tienes que reír, y que prestes mucha atención cuando la cosa se pone seria. La historia en general es muy buena, cuenta con un primer acto tranquilo y que introduce los elementos importantes para el desarrollo de la trama, luego pasamos a un segundo acto interesante y cerramos con un tercer acto épico y satisfactorio. Otra cosa que me gustaría hablar sobre esta historia, o mejor dicho, del universo que plantea Transformers One, es cómo aprovechan al máximo la mitología de Transformers, integrando diferentes conceptos vistos en otros medios, ya sean de Transformers Animated, de la caricatura de los 80, de los cómics de IDW, de Transformers Prime y demás. Es muy satisfactorio ver cómo rescatan varios de estos elementos para enriquecer la película y crear un universo que puede ser llamativo tanto para alguien que no es fan de la franquicia como para alguien que sí lo es. Y pese a ser conceptos que provienen de diferentes productos, encajan bien entre sí para crear algo ligeramente distinto. Son pequeños detalles que solo fans acérrimos pueden llegar a notar y que la verdad se agradecen bastante. Dejando de lado un poco la historia, ahora pasemos a hablar de nuestros protagonistas, Orion Pax y Día 16. De primeras puedo decir que son muy buenos personajes, no solo porque cuentan con un buen desarrollo, sino también porque son buenas representaciones de sí mismos. Orion Pax tiene un comportamiento un tanto rebelde, pero ante todo es una buena persona, busca ayudar a los demás y quiere ser alguien más en la vida que solo un simple minero, esperando siempre lo mejor. Aparte de eso, podemos decir que Orion en sí es genuinamente una buena persona, pese a sus defectos. Podemos ver esto en algunas escenas, como cuando rescata a Jazz en las minas o cuando trata de evitar que Lita sea despedida por su culpa. Y en general es su deseo de ayudar a los otros lo que mueve la trama, ya que Orion quiere encontrar la matriz de liderazgo para ayudar a todo su mundo. Ya desde entrada podemos decir que es alguien noble y que, como dije al inicio, busca hacer algo más. Luego tenemos a D16, un minero
compañero amigo de Orion que prefiere mantenerse fuera de los problemas y simplemente seguir el protocolo. D16 comienza siendo alguien inocente y amable, que puede llegar a ser un poco rudo, pero ante todo, al igual que Pats, es una buena persona. Se podría decir que también D16 no quiere romper su status quo porque cree que las cosas cambiarán en un futuro. Él confía en el sistema en el que viven. La dinámica entre estos dos personajes es muy divertida de ver, no solo por cómo se complementan debido a sus personalidades, sino también por ver cómo se cubren las espaldas en diferentes momentos. En varias escenas podemos ver cómo uno ayuda al otro, como cuando D16 evitó que Darkwing golpeara a Orion, o cuando en la carrera de Aya con 5000, Orion carga a D16 hasta la meta. Son gestos que demuestran lo fuerte que es su amistad. Sin embargo, como sabemos, D16 se convertirá en Megatron y Orion Pads en Optimus Prime, y a partir de eso se acabará toda relación amistosa entre ambos personajes, pasando a ser enemigos mortales. Desde los trailers me llamaba mucho la atención cómo es que ambos se convertirán en estas nuevas versiones de sí mismos, y sinceramente me gustó cómo lo manejaron. Por el lado de Orion Pads podemos decir que él se convierte en Optimus Prime por mérito propio, demuestra su valía en todo momento y su necesidad de ayudar a otros. Al inicio lo vemos con su deseo de buscar la matriz para salvar Cybertron, pero luego de saber la verdad sobre Sentinel y su gobierno corrupto, quiere liberar a sus compañeros mineros para darles la libertad que nunca tuvieron y derrocar al falso Prime. Y otra cosa importante, es que con Sentinel derrotado, Orion Pads sabe que matarlo era innecesario, y como él mismo lo dice, la nueva era de Iacon no puede comenzar con una ejecución. Por el lado de D16, me gustó la forma en la que él se convierte en Megatron. Él confiaba en Sentinel Prime, lo admiraba, pero al descubrir todo lo que hizo, desde quitarle su T-Cog, obligarlo a trabajar en las minas, matar a uno de sus ídolos y aliarse con los Quintessons, su vida se cae a pedazos. Se da cuenta de que vivió engañado durante mucho tiempo, comprende que su vida era una farsa y que todo su trabajo en las minas no valía para nada. Por ende, luego de este duro golpe de realidad, D16 se niega a volver a ser engañado. Hay dos eventos que marcan a estos personajes y los cambian, a uno para mejor y al otro para peor. Por un lado tenemos a Sentinel matando a los Primes y aliándose con los Quintessons, y por el otro, ambos personajes obteniendo sus engranajes de transformación. Al saber la verdad y obtener el poder para poder cambiar las cosas, cada uno sigue una idea diferente. Si bien ambos querían acabar con el mandato de Sentinel, cada uno quería conseguirlo de diferentes maneras. Mientras Orion quería ir por un sendero más justo, D16 se fue por un camino mucho más oscuro. Básicamente, uno quería cambiar el sistema y el otro simplemente destruirlo. Y considero que la evolución de estos dos personajes es un punto fuerte en la historia. Algunos comentan que el cambio de D16 fue algo rápido, pero sinceramente no lo veo tan así. A fin de cuentas, D16 ya no tenía nada que perder, por lo que él estaba dispuesto a ir hasta el punto más extremo. Quizás hubiera sido mejor ver más momentos tensos entre Orion y D16 antes de enemistarse, pero dentro de todo, el manejo de ambos personajes es muy satisfactorio. Pasando a nuestros otros protagonistas, tenemos a Elita 1 y B127, conocido por nosotros como Bumblebee. Elita al inicio parece ese personaje que te va a caer mal por su comportamiento egocéntrico y un tanto agresivo, pero con el avanzar de la película es un personaje bastante agradable y que se desenvuelve bien en la historia. Bumblebee por su parte es solo un alivio cómico, sin embargo eso no quiere decir que sea un personaje molesto. Tal vez para alguien que no está muy metido en Transformers puede ser que el personaje llegue a ser tedioso, pero para alguien que sí es fan de la franquicia diría que es todo lo contrario. Lo importante de estos personajes es cómo sirven de soporte o apoyo para Orion Pads, lo cual es bienvenido. Lo que sí, hubiera sido interesante ver cómo se relacionaban más estos dos personajes con D16, ya que realmente no interactúan mucho en la historia, pero puedo entender por qué no fueron por ese camino. Pasando a otro personaje importante, tenemos a Sentinel Prime, el villano principal de la película. Y sinceramente puedo decir que esta versión no es solo uno de los mejores villanos de toda la franquicia, ya sea en cualquier medio, sino también el mejor villano de todas las películas de Transformers. Es curioso cómo al inicio el personaje emana buenas vibras, pareciendo ser alguien genial y buena onda, un gobernante carismático que quiere lo mejor para su pueblo, pero luego termina siendo una completa escoria viviente. Sentinel Prime no es un villano complejo, pero no necesita serlo para ser uno bueno. Es alguien que simplemente quería el poder para sí mismo, y además de su personalidad, un tanto simpática, pero con tintes macabros, es lo que lo hace en un personaje muy disfrutable, siendo a mi parecer el mejor tercer personaje de toda la película. Y miren que Sentinel siempre se las arregla para ser un completo bastardo en muchas encarnaciones, pero en esta película lo llevaron al límite, siendo básicamente un dictador bastante perverso. Además hay que mencionar que todas sus acciones tienen un fuerte peso para la trama. Otra cosa muy buena de este Sentinel es que toma varios aspectos de otras encarnaciones del personaje, como partes del diseño del Sentinel Dark of the Moon y el Sentinel de Transformers Animated, ser el principal motivo por el cual Megatron funda a los Decepticons como en los cómics de AEW, y la personalidad amistosa pero malvada de Z Prime, quien en estos cómics, a diferencia de la película, también era un Prime corrupto. Quizás algo que hubiera sido bueno ver de su historia, o al menos para mí, era que él no era el único corrupto. Siento que hubiese sido genial ver más cibertronianos que estuvieran de acuerdo con Sentinel, ya sea por haber matado a los Primes o por su acuerdo con los Quintessons. Hablo de otros personajes que quisieran sacar tajada de la situación. Siempre que se nos presenta esta parte corrupta de la sociedad cibertroniana, suelen haber muchos implicados, y creo que la película pudo haber aprovechado esto mucho más. Luego tenemos otros personajes menores como Alpha Trion,
Prime, el último Prime original sobreviviente que le cuenta a nuestros protagonistas sobre la traición de Sentinel. Lo único que puedo decir es que esta es mi versión favorita del personaje, no solo porque cuenta con esa sabiduría característica del personaje, sino también porque se ve muy épico. Y admitámoslo, gente, Alpha Trion nunca fue un personaje llamativo. Y cabe mencionar que la actuación de voz en inglés hecha por Laurence Fishburne ayuda muchísimo al personaje. Hablando de los Primes, tengo que reconocer que me gusta la visión que plantean para estos personajes en la película. En lugar de ser seres muy poderosos, llegando a ser dioses, acá los presentan como grandes líderes y guerreros, pero que son iguales a un cybertroniano promedio. Menciono de paso que me gustaron muchísimo sus diseños. Quizás podrían haber sido mejor, pero la verdad me agrada más que los de la continuidad alineada, sobre todo el de Megatronus, el cual en esta película se ve durísimo. Arachnid es básicamente el guardaespaldas de Sentinel Prime, y a mi parecer diría que es el personaje más flojo de la cinta, no solo porque no sabemos por qué acompaña a Sentinel, sino también porque a nivel personal no destaca mucho. Lo que sí le doy a favor son sus escenas de combate. Después tenemos a Soundwave, Shockwave y Starscream, los cuales en esta película se nos presentan como los líderes de la Guardia de Elite. No son personajes extremadamente importantes, pero aportan lo suyo para la trama, no solo para la batalla final, sino también para el crecimiento de Megatron como figura de poder. Ojalá en un futuro, en una posible secuela, si se da el caso, podamos ver más de estos personajes. Pasando a otro tema importante en la película, tenemos su animación, la cual es muy buena, no solo porque es fluida, sino también porque está muy bien hecha y demasiado detallada. La animación es preciosa y agradable de ver. Otro tema ligado con esto son las peleas, las cuales son increíbles. Están muy bien coreografiadas, se ven geniales y se ven dinámicas. Además de que en algunos de estos combates, los personajes aprovechan las partes del modo alterno para pelear de formas nunca antes vistas en otro medio. Dentro de todo, como dije, son escenas cargadas de dinamismo y emoción. Se nota el gran trabajo que hay por detrás de ellas. Lo que sí, me hubiera gustado ver más escenas de acción o que por lo menos la pelea entre 16 y Sentinel Prime fuera un poco más épica y larga. Ahora, tenemos que hablar del apartado artístico, un punto muy fuerte dentro de la película. Recuerdo que en su momento, cuando salió el primer tráiler, había gente desilusionada porque la cinta no tomó el estilo de animación híbrida como lo hacen varias películas animadas en la actualidad. Véase el caso de las películas del Spider-Verse o El Gato con Botas 2. A mí también me hubiera encantado ver ese estilo aplicado con Transformers, ya que siento que le podrían sacar mucho jugo y hacer cosas impresionantes. Sin embargo, esto no demerita lo que terminó siendo el estilo final de la película. Visualmente la película se ve espectacular. Cybertron se ve impresionante, Iacon es una ciudad deslumbrante y colorida, los personajes se ven demasiado bien, sobre todo en sus expresiones. Los diseños también me gustaron, no son quizás de mis diseños favoritos, pero hay algunos como el de Sentinel, Shockwave, Starscream o Megatron que se ven de forma espectacular. Personalmente me agrada el estilo artístico de la película, que seguramente, como a muchos, me recordó al de los videojuegos de War for Cybertron y Fall of Cybertron. Considero que la película hace un gran trabajo con el estilo artístico y lo aprovecha bastante, teniendo grandes planos que simplemente son hermosos. Ojalá en una futura secuela puedan sacarle todavía más provecho al apartado visual. Y pasando al apartado del soundtrack, debo decir que es muy bueno. Al inicio no lo sentí como la gran cosa, pero luego de escucharlo varias veces quedé encantado. Mi tema favorito es The Fall, el cual me generó distintas emociones en la sala de cines cuando lo escuché. Otros temas que también me gustaron del soundtrack fueron Together as One y I Am Optimus Prime. Creo que la música de esta película logra reflejar de forma bastante acertada las emociones del momento, cosa que aplaudo mucho. Incluso me atrevería a decir que este trabajo está a la misma altura que el hecho por Steve Jablonsky en las películas del Bayverse. Y por si alguien se lo pregunta, el soundtrack de Transformers One estuvo a cargo de Brian Tyler. Y bien, gente geek, llegamos al momento de dar una conclusión final. Transformers One es una película magnífica, desde su narrativa, el desarrollo de sus personajes, la construcción de su universo, el increíble soundtrack, su apartado estético y demás. Es cierto que durante algunos momentos cuestiono varios puntos sobre la misma, cosas que podrían haber aprovechado mucho más, y si bien lo mantengo, eso no le quita peso a la película. Algo importante que le tengo que reconocer a Transformers One, en comparación a todas las películas de la franquicia, y cuando digo todas, me refiero a todas, sin importar si es animada o live action, es que es la película que más aprovecha el lenguaje cinematográfico para contar su historia. Tiene muy buenas escenas que reflejan diferentes sentimientos en base a cómo están construidas, desde la iluminación, el soundtrack, los planos, las acciones de los personajes, los paralelismos, etc. Tengo muchas ganas de hacer un video sobre esto, ya que la verdad me sorprendió y creo que vale la pena hablar de ello. Otra cosa importante a mencionar sobre esta película es que puede ser disfrutada por cualquier público, sin importar su edad o si son fans de la franquicia o no. Siento que Transformers One destaca bastante como película animada y creo que se merece un mayor reconocimiento del que está teniendo en este momento. Ahora bien, se dispara la pregunta, ¿es Transformers One la mejor película de Transformers? En definitiva, sí lo es. Pienso que la película tiene el mérito suficiente para ser considerada como la mejor película de la franquicia, por no decir tal vez una de las mejores películas animadas del año. Transformers One es una historia divertida, pero a su vez emotiva, que cuenta muy bien su historia y aprovecha al máximo sus recursos para hacerlo. En cierta forma, es curioso cómo después de la salida de Bumblebee Movie, pasamos a considerar cualquier nueva película de la franquicia como la mejor de todas. Al menos en mi caso, no fue tan así, pero en definitiva Transformers One supera con creces a Bumblebee Movie y ni hablar de las otras. Pero en general, esa es mi conclusión sobre la cinta. Tremenda obra maestra, 20/10 y COD.
Y bien, gente geek, hasta ahí el video de hoy. Espero que les haya gustado y recuerden que esta fue solo mi opinión, y al que no le gusta, que se joda. Antes de cerrar, quiero hablar un poco sobre el estado de la película y sobre su futura secuela. Como bien sabemos, la taquilla está costando levantarla. Si no me equivoco, hace poco superó su presupuesto, lo cual es bueno, pero debería seguir aumentando. Acá creo que la culpa fue el equipo de marketing de Paramount, ya que realmente el marketing de esta película fue un desastre y no se parece en nada al que tuvo Rise of the Beast. Si bien puedo entender que esta última cinta tuvo una campaña de marketing más grande por su alto presupuesto, me parece totalmente injusto como el mismo estudio infravalora Transformers One. Ojalá esa gente pise un Lego descalzo o les explote un testículo en plena calle, no sé, algo por el estilo. Sin embargo, creo que el boca a boca de la película, más que como está siendo alabada en redes sociales, puede ser buena señal. Sin embargo, solo el tiempo lo dirá. Sobre la secuela de Transformers One, si bien a mí no me molestaría que quede como una sola película, tampoco digo que no a una secuela, ya que sería algo bastante interesante de ver. Si me preguntan, viendo cómo acaba la película, mi teoría es que en la secuela tendremos de villanos a los Quintessons y tanto los Autobots como los Decepticons combatirán a esta raza de diferentes frentes. Sin embargo, llegará un punto en el que tendrán que aliarse para derrotarlos. Quizás luego de eso, por algún motivo, se termina desatando la guerra civil kryptoniana, ya que hasta este punto, teniendo en cuenta cómo termina Transformers One, como tal todavía no se declaró la guerra civil. Pienso que en la secuela los Autobots serán una especie de agentes del orden, como en los cómics de AEW, mientras que los Decepticons serían una sociedad aislada que viviría en su propia ciudad, siendo esta Kaon. Aparte de eso, creo que sería genial ver cómo se desenvuelven algunos personajes vistos en esta primera parte, que eran más que nada personajes como de reparto, ya sea por ejemplo Ironhide, Arcee, Jazz, Soundwave, Starscream, etc. Pero bueno, hasta ahí mis pensamientos sobre lo que podría ser la secuela de Transformers One. Díganme ustedes qué opinan en la caja de comentarios, tanto de lo que podría ser la posible secuela, como de qué les pareció la cinta. Y bien, muchachada geek, sin nada más que decirles, me despido y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias por esperar. Adiós.